Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Jesús. Voy a ponerme esto acá. Dios bendiga a los hermanos que están ahí. Amén. A los que se conectan. Gloria a Jesús. Quiero que me digan cómo se está viendo y cómo se está escuchando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. ¿Cómo están? Zonaida, pero usted está ahí. Yo pensaba que usted iba de camino. Dios bendiga Santa. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Abraham, Dios te bendiga. Yo también los quiero a todos. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan ahí. Amén. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos y a todas. Sean bienvenidos a este video, que yo sé que va a ser de gran bendición y va a ser de gran ayuda para todos ustedes. Hoy estoy un poquito más temprano, ya que tengo que predicar lejos. Tengo que predicar en un pueblo bien lejos. Amén. Entonces, por eso tengo que dar esta enseñanza antes de irme. Así que quiero que ustedes oren conmigo. Estoy un poquito agripada. Mi esposo me pegó esta gripe. Él vino de Perú por ahí con una gripe, entonces vino a pegármela a mí. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, porque tú eres grande. Señor, gracias porque tú eres poderoso. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando, que seas tú revelando, que seas tú bendiciendo. Padre, que seas tú, Dios mío, rompiendo cadena. Espíritu Santo, que seas tú haciendo cosas grandes, haciendo cosas poderosas. Te pido que hables a la vida de cada persona que está ahí, que ministres y que sea tu palabra quien esté confrontando y llenando las vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están ahí. Gloria a Jesús. Hilda y todas las hermanas que quieren entrar al grupo. Tenemos un grupo solamente para mujeres, para los talleres, totalmente gratis. Para usted poder ser parte, tiene que entrar al grupo. Las hermanas le van a dejar ahí el link del grupo. Y en caso de que usted no pueda entrar, pues escríbanos a el número que ustedes van a ver ahí, que ya le van a dejar. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los pactos generacionales. ¿Cómo usted puede conocer que un pacto generacional lo persigue o la persigue? ¿Cuáles son las señales de que tú necesitas desligarte o romper con algún tipo de pacto generacional? Antes que todo, te voy a recomendar que compartas este video. Compártalo en tus grupos, compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tu Facebook, en tus redes sociales con alguien que tú sepas que le va a ser de bendición y le va a ser de ayuda. Pongan ahí el número para que las hermanas puedan entrar al grupo a través del link. Amén. Entonces, en los pactos generacionales, ¿qué son? Son muchas veces situaciones, circunstancias espirituales que te persiguen. Hay cosas que te pasan, hay situaciones que tú enfrentas y que tú muchas veces te preguntas, ¿por qué esta situación me persigue? ¿Por qué esta circunstancia me persigue? Y en ocasiones ni siquiera esto proviene de ti. Esto proviene muchas veces de tus padres, de tus abuelos, de personas de tu familia que estuvieron antes que tú. Pero también proviene de errores que cometieron. Pueden ser tus padres, pueden ser tus abuelos o personas que estuvieron antes que tú. Amén. Dios visita hasta la cuarta generación, pero asimismo los espíritus utilizan lo generacional para visitar a las personas. En ocasiones, cuando tú miras y examinas el árbol genealógico de tu descendencia, los patrones, los antecedentes, las cosas que le pasaban, las cosas que le acontecían, te vas a dar cuenta que tú tienes una necesidad poderosa. Te vas a dar cuenta que tienes una necesidad espiritual demasiado grande. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de lo que pasó contigo,
sino que inclusive esto tiene hasta que ver con lo que pasó cuando tu madre estaba embarazada de ti, cuando tu madre estuvo en estado de gestación. Miren, yo le voy a decir una cosa, el espíritu de rechazo no se gesta cuando tú naces, ni cuando tú creces, ni cuando estás dentro de la iglesia. El espíritu de rechazo se incuba desde que la persona es un embrión en el vientre de su madre, según como tu madre te aceptaba o te rechazaba, porque las madres nunca van a aceptar esto, pero hay madres que tuvieron hijos porque fue la voluntad de Dios, pero realmente cuando esos hijos estaban gestando en su estómago, en su vientre, lo rechazaron, sea porque el padre no la quería, o sea porque no se sentían preparadas, o sea posiblemente porque no era el tiempo, o por las circunstancias en las cuales tuvieron ese embarazo. Todo esto va provocando que tú puedas arrastrar una condición, que puedas arrastrar una situación, o que estos pactos generacionales puedan perseguirte. Entonces, hoy te voy a hablar de las señales que indican que te está persiguiendo un pacto generacional, pero en cada una de estas señales también te voy a hablar de cómo tú puedes ser libre. Si fue por errores de tus padres, si fue por un pacto de brujería, si es un altar de hechicería que está persiguiendo tu familia, si Dios a ti te ha escogido para romper con todo esto que te puede estar atacando. ¿Por qué? Porque vemos que David cuando está con la esposa de Urías, dice que mientras estaba haciendo esto le desagradó a Dios. Entonces, como esto le desagradó a Dios, Dios habló a David y le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y podemos ver que más adelante, entre ellos como hermanos, empezó la discordia, empezó la división, empezó la matanza. Esto no venía a raíz de los demonios, esto venía a raíz de una consecuencia. Entonces, tenemos que conocer lo que es un pacto generacional y lo que es una consecuencia generacional. Las consecuencias generacionales vienen por una simple decisión que pueden haber sido tomadas por tu abuelo, por tu abuela, por tus padres, por tus tutores. Eso tiene también mucho que ver. Cuáles fueron las personas con las cuales creciste, cuáles fueron las personas que te educaron, en qué ambiente, bajo qué circunstancias. Esto tiene bastante que ver a la hora de tú conocer si un pacto generacional te persigue. Tienes que conocer los patrones de conducta, los cuales asediaron o azotaron a mujeres de tu familia o a hombres de tu familia. Entonces, la primera señal que te voy a dar, que claramente indica que tú estás bajo un arrastre de pactos generacionales, es cuando tienes un patrón de soltería o un patrón donde no puedes establecer una relación. Pero ese patrón no solamente se trata de ti. Si tú eres la única o el único en tu familia que no has tenido una relación, un matrimonio estable, o no has tenido felicidad, no has hallado la felicidad con nadie, entonces si tú eres la única, el problema es tuyo. Ahora, si este problema arrastra a varias mujeres de tu familia, ya es algo generacional, es algo que data desde hace muchos años. Entonces, yo conozco familias donde todas las mujeres intentan tener una relación, pero no pueden. Donde todas las mujeres intentan tener un matrimonio estable, pero no pueden, se les hace difícil. También he conocido casos donde han habido familias donde todas las mujeres son profesionales, son hermosas, están capacitadas, pero no pueden tener una relación, no pueden tener una estabilidad. Entonces tú tienes que aprender a conocer cómo fue cuando tú ves que tú tienes un problema donde hace años has tratado de tener una estabilidad. Todos los hombres con los cuales tú te encuentras, o los hombres con los cuales tienes una relación o tienes un encuentro, son personas que te tratan de la misma forma o que manifiestan los mismos patrones. Patrones donde esa persona empieza muy bien, esa persona te trata bien, esa persona empieza con mucho cariño, con mucho respeto, pero al pasar del tiempo, esa persona va manifestando actitudes y patrones distintos, muy parecido a la persona que estuvo contigo antes. Eso sucede porque hay encuentros de metrezas. Tú tienes que saber cuando tú estás con una persona si realmente fue amor,
si realmente fue necesidad o si fueron metresas que se conocían. Cuando las metresas se conocen, con tú mirar la persona, tú sientes que algo te atrae de esa persona, pero ni siquiera es algo que esa persona tiene. No es propio de la persona, sino propio de las entidades. Entonces, las metresas muchas veces utilizan los cuerpos para tratar de engañar hombres y mujeres que tienen un propósito de parte de Dios. Si tú te das cuenta, dice Andrea, me pasa que se repite la historia. Una de las señales de que tú estás corriendo con un pacto generacional es que la misma historia que repitió tu madre, que repitieron tus padres, la estás repitiendo tú. Tú tienes que aprender a conocer, incluso, te voy a hablar más adelante de esto, de las enfermedades que se manifiestan de forma generacional. Tienes que aprender a conocer, incluso a desligar tus hijos de todo aquello que en algún momento te atacó a ti, de todo aquello que en algún momento te estuvo persiguiendo a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta y tú examinas que lo mismo que le pasó a tu madre te está pasando a ti, las mismas agresiones, los mismos problemas, hay un espíritu que se está moviendo de generación en generación. Hay un espíritu que está tratando de visitarte a ti, que no provino de ti, sino que provino exactamente de tus padres o de tus abuelos. En otros casos hay personas que abren una puerta a entidades negativas. Tú tienes que aprender que en cuanto a las relaciones se mueven bastante espíritus. Dios mío. Dios mío, Espíritu de Dios. Hay infertilidad en mi familia. Eso te lo voy a comentar también aquí. La infertilidad no solamente es una condición propia del cuerpo, también es hereditario. También es hereditario, como mismo tú conoces donde hay mujeres que todas tienen 5 y 6 hijos y de padres diferentes y no tienen una estabilidad, y todas tienen muchos hijos pero no tienen una estabilidad con nadie, no tienen un matrimonio con nadie. Asimismo hay mujeres que inclusive han heredado una esterilidad y eso se mueve. Hay mujeres que han heredado una infelicidad. Y de esto tú tienes que estar muy segura. Tienes que conocer cuáles cosas le pasaron a tus padres, cuáles cosas le pasan a las mujeres o los hombres de tu familia, cuáles cosas son recurrentes en tu familia, para que tú entiendas en qué dirección tú tienes que caminar, en qué dirección, hacia qué dirección tú tienes que dirigirte. ¿Por qué? Porque si Dios te escoge a ti para que los pactos familiares se rompan y que todo aquello que atacaba a tus padres, que atacaba a tus abuelos, a ti no te pueda tocar, tienes que aprender de forma directa cómo romper con todo aquello que visitaba a tus padres, pero que Dios a ti te escogió para que se rompa. ¿En qué dirección debes de caminar? Si las mujeres de tu familia tienen dificultad para tener un matrimonio, tú vas a orar para que Dios te dé un matrimonio a ti. Si las mujeres de tu familia tienen dificultad para tener un negocio, tú vas a orar para que Dios te dé un negocio a ti. Tú tienes que orar en la dirección del rompimiento que se requiere conforme al patrón familiar. Pero para eso tienes que conocer el patrón familiar. ¿Cuál era el patrón familiar de mi familia? Pocas mujeres se casaban. Pocas mujeres se casaban por la ley, por la iglesia. Se podían contar con las manos. Amén. Entonces, inmediatamente yo acepto a Jesús. Mi hermana se afirma en el Señor, mi mamá se afirma en el Señor, mi tía se afirma en el Señor. ¿Qué empieza a acontecer? En ese momento se empiezan a romper patrones. El primer patrón que se empieza a romper es el patrón de la idolatría. ¿Por qué? Porque mi familia venía con un patrón de idolatría, que la Virgen de fulano, que si yo qué, que las promesas, que los santos, que los diablos, que esto, aquello. Entonces, ese patrón es el primero que se tenía que romper. De nada me servía a mí orar para que las mujeres de mi familia se empiecen a casar cuando ni siquiera habían conocido a Dios. Lo primero que tienen que orar es para que esas personas empiecen a conocer a Dios. Entonces en mi familia estaba el patrón de que ninguna mujer se casaba, pocas se casaban por la ley, por la iglesia, todas se iban por la ventana, como dicen por ahí. La mayoría, hermano, miren, se pueden contar con las manos la que habían tenido un matrimonio
las que se habían casado, porque la gran mayoría tenían el patrón de irse. Entonces, inmediatamente mi hermana se afirma en el camino, mi madre viene a los pies de Cristo, mi tía viene a los pies de Cristo, empieza todo a cambiar. Mi tía se casó por la ley, por la iglesia. Mi hermana se casó por la ley, por la iglesia. Yo me casé por la ley, por la iglesia. Y mi madre dice que está orando, hermano, por su viejito, porque hay unos viejitos que están prendidos en la iglesia y están esperando lo suyo. Entonces, ¿qué yo le quiero decir? ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que cuando usted nota de que en su familia hay un patrón familiar, también tiene que buscar la raíz para ver si esos pactos te están persiguiendo a ti. No a todas las personas le persiguen los pactos generacionales. Todo depende también de las decisiones que tú has tomado, las decisiones correctas e incorrectas que tú has ido tomando durante tu vida. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Las decisiones tienen mucho que ver con todo lo que arrastra los pactos generacionales. Si tú sabes que tú necesitas ser libre de un pacto generacional, ¿de qué? De enfermedades. Aquí yo voy a hablar de algo un poquito profundo. Hay familias que hacen cosas que usted desconoce. Y yo conozco una familia que hace eso aquí en República Dominicana. Esa familia especialmente es del sur de República Dominicana. Y todos los años mueren personas en esa familia, constantemente, muchas. ¿Por qué? Porque el abuelo, que podría ser el bisabuelo de muchos, pero yo lo conocí como el abuelo, hizo un pacto. Y el pacto que hizo fue por tierras, por riquezas, por ganados y ese tipo de cosas. ¿Y a quiénes pactó? Pactó a sus nietos y pactó a sus hijos, pactó a sus bisnietos. Entonces, muchas veces en las familias sucede eso mismo con pactos con enfermedades. A veces hay personas de tu familia, tías que tú no conociste, bisabuelas que tú no conociste o abuelas que posiblemente no conociste o que viste durante pocos años, porque ya fallecieron. Yo he conocido familias que esas personas son las que han hecho los pactos, y los pactos lo han hecho con brujerías, con hechicerías, con enfermedades, lo han hecho de diferentes patrones o de diferentes formas. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de casos? Los altares de brujería no pueden quedar a la intemperie, tienen que ser traspasados a una hija o a una nieta, a un hijo o a un nieto, en la gran mayoría de los casos a mujeres. Entonces, cuando en una familia hay una persona, dígase abuela, abuelo, tía abuela, una persona que tiene un altar de brujería, lo primero que usted tiene que aprender es a orar por esa persona, para que esa persona sea liberada y que ese altar de brujería pueda ser destruido. Porque los altares de brujería, cuando la persona muere, quien tiene el altar de brujería, cuando muere, tiene que traspasárselo a alguien, y a veces lo reciben de forma inconsciente. Hay personas que de forma inconsciente, metresas, demonios, espíritus, lo reclaman, simplemente porque sus padres tenían una relación o un pacto con ese tipo de demonios. Tú tienes que tener mucho cuidado con el tipo de demonios que tus padres o tus abuelos pactaban, porque ese tipo de demonios se van a sentir propietarios de ti. Ellos van a sentirse propietarios de esa familia, van a sentirse propietarios de esa generación. Aquí en el Evangelio tú vas a conocer mucho de la liberación espiritual, pero no todo el mundo conoce las profundidades de la liberación espiritual a un nivel de hacerte entender aún las cosas que tú puedes tener en tu cuerpo, que tú ni sabes que tú tienes, que tú ni sabes que tú recibiste. Cuando yo estaba recibiendo liberación espiritual, yo, hermanos, yo tenía un resguardo que a mí me lo dieron a los 7 años. ¿Y qué sabía yo? ¿Qué sabía yo? Que a mí mi abuela me había dado ese tipo de cosas. Pero cuando yo estaba en mi liberación espiritual, fue entonces donde pude comprender que estaba siendo libre de algo que estaba saliendo de mí, que me lo habían dado como en forma de resguardo, pero que esto estaba provocando opresiones, esto estaba provocando muchísimas cosas. A veces tú tienes una necesidad espiritual de ser sano, de ser sana. ¿Cómo tú sabes que una enfermedad te está persiguiendo generacional? Mírame, los médicos dicen que las enfermedades son hereditarias.
y ellos especifican de que si su madre tiene diabetes, usted es un candidato probable, usted es una persona que corre el riesgo de también tener este tipo de enfermedades, la misma o otras que tengan la misma connotación o el mismo efecto, otras que tengan lo mismo, que provoquen lo mismo en el cuerpo de la persona. Entonces, cuando tú sabes que tus padres tienen una enfermedad o que varias personas de tu familia ya han perdido la vida a causa de una misma enfermedad, a causa de una misma condición, lo primero que tú tienes que aprender a conocer es de dónde vino esta condición. Porque yo conozco familias donde, señores, yo conocí una familia que todos morían en accidentes. Todos perdían la vida en accidentes. Entonces esto no es normal. Esto no es algo recurrente. Esto es algo anormal. Esto es algo fuera de lo normal. Y esto es algo de lo cual tú tienes que desligarte. Cada vez que tú te das cuenta que alguien de tu familia tiene una misma condición, tiene una misma enfermedad, un cáncer, un asunto, una cosa, lo primero que usted tiene que hacer es desligarse de eso y empezar a decir: en el nombre poderoso de Jesús, me desligo de toda enfermedad que arrastra a mi familia, que arrastra a mi casa, que arrastra a mi familia, que arrastra a las personas de mi familia. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender que dentro de esas enfermedades hay espíritus que se manifiestan. Y yo le he hablado a ustedes de esto en casos anteriores, en ocasiones anteriores. Le he dicho mucho a ustedes, las enfermedades son hereditarias, pero las condiciones espirituales también son muy hereditarias. Y cuando tú te das cuenta que en tu familia todos son diabéticos, que en tu familia todo le da un cáncer, que en tu familia todos tienen problemas en las piernas, que en tu familia sufren de hinchazón o de obesidad, de una obesidad extrema, que en tu familia todos tienen problemas con los estudios, ahí hay un espíritu que está operando, ahí hay un espíritu que los está arrastrando, hay un espíritu letal del cual usted tiene que ser liberado. Si usted sabe que en su familia hay varias personas con una inclinación desenfrenada, hay muchos homosexuales o muchas lesbianas en su familia, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a orar conforme a ese espíritu. Es lo mismo que yo le digo a las personas que tienen hijos. La mayoría de las personas que tienen hijos y sus hijos están muy atados, lo primero que tú tienes que revisar: ¿qué tú hiciste cuando tú estabas en estado de embarazo? A los hombres, ¿qué provocaron cuando estaban en estado de gestación? ¿Ah? Tú sabías que lo que tú haces cuando estás en estado de gestación tiene mucho que ver con el comportamiento de tus hijos, tiene mucho que ver con el nivel de aprendizaje de ellos, tiene mucho que ver con su avance. El espíritu de rechazo, como yo le estaba hablando al principio, el espíritu de rechazo empieza desde el comportamiento, el pensamiento de la madre cuando está embarazada. La mayoría de personas que tienen problemas de rechazo, este rechazo no empezó cuando usted estuvo dentro de la iglesia. En la iglesia se está manifestando un espíritu que tú arrastras desde que estabas en el vientre de tu madre, donde tu madre pues, posiblemente no quería tenerte, posiblemente quería no quería tener esa barriga, no quería tener ese embarazo, no quería estar en ese estado, en esa condición. Claro está, después que tú naciste tuvieron que amarte porque obviamente ya estás ahí, pero el espíritu de rechazo inicia desde que la persona está en el vientre de su madre. Entonces este espíritu es un espíritu que tú lo vas arrastrando a nivel de la iglesia, a nivel del ministerio, a nivel de las amistades, a nivel de los lugares donde tú llegas. Un rechazo que tú no te imaginas. Tú no tienes la idea de por dónde viene, de dónde surge. Lo mismo pasa con las enfermedades. La gran mayoría de personas no entienden esto. Pero las madres, cuando tú estás en estado de gestación, cuando usted está embarazada, usted tiene que aprender a reconocer hasta las palabras que usted escucha. Porque tal vez no conocías a Jesús. Tus hijos nacieron con una condición, con un comportamiento. Nacieron con diferentes tipos de patrones, conductas, conductuales. Pero también, independientemente de eso, hay espíritus que cuando tú ves que se le manifiestan, no puedes sorprenderte. Hay demonios que no pueden sorprenderte cuando tú lo ves en tus hijos. ¿Por qué? Porque viene arrastrando una venganza. Wow, Dios mío.
Nekatalabashanda, Espíritu de Dios. Escúchame esto que te voy a decir. Hay espíritus de venganza que se manifiestan en personas de tu familia. Y tú tienes que aprender a conocer que cuando estos espíritus de venganza se manifiestan en personas de tu familia, esa persona te va a hacer exactamente lo que tú aborreces. Esa persona te va a tratar exactamente como tú no quieres. Pero estos espíritus de venganza se manifiestan en el estómago, se manifiestan en el vientre. Cuando la mujer está gestando, cuando la mujer está embarazada, estos espíritus empiezan a entrar, señores. El ombligo umbilical es algo físico y es algo espiritual. Por ahí se transmiten los pensamientos, las conductas. Usted sabía que cuando un niño nace, conoce la voz de su padre y de su madre porque la estuvo escuchando durante 9 meses. Entonces, durante este tiempo, también ellos pueden recibir diferentes tipos de influencia, diferentes tipos de opresiones. Hay espíritus que cuando tú lo ves manifestado en el cuerpo de tus hijos, tú no tienes que reprender a tus hijos, tú tienes que reprender el espíritu familiar. Dios mío, tienes que reprender el espíritu generacional. ¿Por qué? Porque tus hijos están siendo víctimas de una entidad, están siendo víctimas de un espíritu. Madres solteras que me están escuchando ahí, muchas veces el hecho de que tú seas una madre soltera, de que el padre no le haya dado nada, de que el padre no haya estado con él, pero tiene su ADN. Posiblemente tú te enfocas en la educación que tú le has dado, en el amor y la dedicación que tú le has dado, pero más allá de eso, hay un ADN, hay un arrastre, hay pactos familiares a nivel del padre que tú tienes que tomar en cuenta. Tú tienes que tomar en cuenta cuáles son las raíces de la familia de la familia paterna de tus hijos. ¿Cuáles son las raíces de la familia paterna de tus hijos? ¿Y cuáles son los problemas conductuales que arrastran esos niños? ¿Por qué? Porque muchas veces el pacto generacional, mírame, siempre que una persona arrastra un pacto generacional, hay una etapa de su vida en la cual ese pacto generacional tiene que activarse. Por eso los niños son muy vulnerables y son muy importantes. Y es muy importante que si tú tienes niños pequeños, aproveches esa etapa para que tú puedas romper por completo esos pactos generacionales. Dios mío, para que tú puedas romper por completo eso que le está atacando, eso que le está persiguiendo. Esto es una etapa, señores, es una etapa entre los 5 o 6 años para usted tener la oportunidad de romper por completo lo que puede estar atacando a sus hijos. Te estoy hablando de personas que saben que sus hijos corren peligro a nivel de pactos generacionales, que saben que sus hijos tuvieron condiciones obligatoriamente. Voy a entrar aquí en un tema muy profundo. Compartan este video, amén, en sus grupos, en su WhatsApp, en tu Facebook, en tus redes sociales. Dale 2 veces a la pantalla para que le dé pulgar arriba a este tema. Este tema, hermanos, yo no lo iba a dar. Yo tengo que irme a predicar. Para un pueblo bastante lejos. Pero antes de irme a ministrar, tengo que dejarte con esta palabra. Amén. Miren algo. Noten esto. Cuando un pacto generacional, lo primero que tienes que saber es que un pacto generacional puede estar en el niño o en la niña desde muy temprana edad, pero no se activa por sí mismo. Por eso los niños, aunque estén en una familia disfuncional, con problemas, etcétera, aún así los niños tienen un grado de inocencia. Aún así los niños tienen un grado de inocencia, sin importar. ¿Por qué? Porque es una edad donde los espíritus no tienen legalidad para entrar en ese cuerpo. Por cuanto si el niño muere, el niño tiene que estar apto para salvarse. El niño tiene que estar apto para salvación. Entonces, tú tienes que prestarle mucha atención a las cosas que pasaron en tu infancia. Para tú poder desligarte de un pacto generacional, tienes que aprender a conocer en qué momento se activó. Los pactos generacionales se activan con rechazo,
Los pactos generacionales se activan con abandono de los padres, con violaciones. Los pactos generacionales se activan con traumas en la escuela, como bullying y ese tipo de cosas. Los pactos generacionales se activan cuando tu madre te da una palabra negativa o tu padre una palabra contundente que te marca por completo. Los pactos generacionales se activan con situaciones muy fuertes que marcan tu vida. Y me estoy refiriendo especialmente a mujeres y hombres que fueron tocados en su infancia. Las personas que fueron tocadas en su infancia, esos son espíritus que se incrustaron en ese cuerpo. ¿Usted no se ha fijado? Dios mío. Usted no tiene el conocimiento de que la mayoría de personas que tienen este tipo de traumas que le persiguen, este tipo de condiciones o de situaciones, ¿quiénes son las personas que el diablo utiliza? Los que el diablo utiliza, Dios mío, los que el diablo utiliza para tocar los niños y las niñas son padres, son tíos, son personas cercanas a la familia, son personas que los padres le tenían confianza, muchas veces cuñados, abuelos, hermanos, situaciones y circunstancias impactantes. Pero ¿por qué sucede esto? Porque son los espíritus quienes toman el cuerpo de esa persona. Los casos de niños tocados, ultrajados, hasta que le quitan la vida y todo ese tipo de cosas, son espíritus, son demonios que se incrustan. Por eso muchas veces tú te vas a preguntar, ¿y cómo ese padre hizo eso? ¿Cómo esa madre hizo eso? ¿Cómo ese tío hizo eso? ¿Cómo ese cuñado hizo eso? ¿Cómo ese abuelo hizo eso? Es que fueron espíritus que estuvieron asignados durante mucho tiempo en la vida de esa persona. Porque te voy a decir algo. Dios mío. Qué manama llama. Ese espíritu siempre está en la persona que fue abusada. Eso me ha dejado impactada. Sí. Las personas que son abusadas durante su infancia, para ser liberadas de eso, no es una simple charla, no es una simple sanidad interior. Esa persona necesita una liberación a nivel almática, porque hay fragmentos del alma que se quedaron en ese episodio. Segundo, necesita una liberación a nivel del corazón. Amén, porque ese rencor, esa situación, esa sensación te puede visitar. Y necesitan una liberación a nivel de cárceles espirituales, porque la gran mayoría de personas que vivieron eso, en ocasiones tienen pánico, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque esa situación te visita mentalmente una y otra vez. ¿Pero por qué? Yo te voy a decir algo que poca gente sabe. Porque la gran mayoría de los niños que son tocados y abusados son por parte de un padre o de un pariente o de un hermano. O de un hermano, de una hermana o de un primo. Porque los espíritus necesitan, los espíritus necesitan una aberración para ellos activarse generacionalmente. Ellos no solamente provocan que el niño sea tocado o que la niña sea abusada. Fui abusada por mi padre. Mira una ahí. Una valiente que se atreve a decirlo. Porque son miles y miles que han pasado por esa situación. Aquí yo voy a dar un taller de sanidad interior para mujeres y para hombres también, pero va para mujeres. Porque son muchas las que no se atreven a decir lo que pasaron. Son muchas las que no se atreven a decir lo que vivieron. Las que no se atreven a contarlo por miedo a ser señaladas, por miedo muchas veces a ser rechazadas, por miedos a ser cuestionadas. Son muchas las que vivieron ese tipo de experiencias, ese tipo de situaciones bajo la cual ese espíritu se manifestó. Entonces, alguien que fue abusado por su padre, inmediatamente fui abusada por el esposo de mi tía. Míralo ahí. Siempre son parientes, personas cercanas, aledañas a la familia, personas con una confianza de parte de los padres, personas que estaban ahí, personas que lo cuidaban. Entonces muchas veces tú no sabes cuando tú necesitas un rompimiento a nivel de lo que es un pacto generacional.
Los demonios utilizan el cuerpo de parientes para que te hagan daño, para ellos activarse y generacionalmente empezar a operar de esa forma. Obligatoriamente alguien de tu familia tiene que marcarte para que los demonios se transfieran de forma generacional. Por eso las personas que marcan tu vida son aquellas muchas veces que te trajeron al mundo. Son aquellas que estuvieron cuidándote. Son aquellas que te vieron crecer. ¿Por qué? Porque estos espíritus a través de este tipo de situaciones empiezan a manifestarse, empiezan a incubarse, empiezan a entrar, empiezan a hacer estragos, a hacer cuantas cosas en la vida de la persona. Y este tipo de pactos generacionales, ¿cómo se rompe? Lo primero, necesitas una sanidad interior, pero a nivel profundo. No a nivel de que usted diga de que lo perdono y tire 2 lágrimas, no. Necesitas conocer cuál es la raíz del trauma que tienes. Muchas personas tienen diferentes situaciones, hasta financieras, y vienen por la condición y por el estado por el cual tuvieron que atravesar en su infancia, por el estado y la condición en la cual tuvieron que atravesar durante sus primeros años de vida. Tú tienes que saber que los niños también reciben liberación espiritual. No podemos limitarnos cuando se habla de la liberación, cuando se habla de las necesidades. No podemos limitarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un límite y nosotros pensamos que solamente nosotros como adultos, como personas ya pecadoras, necesitamos la liberación. No, los niños también necesitan liberación de espíritus inactivos que todavía no se han manifestado. Ay, Espíritu de Dios, necesitan la liberación de espíritus que están inactivos, que todavía no se han manifestado, pero que están reclamando ese niño, esa niña. Cuando usted ve que su niña de apenas 2 y 3 años, toda la música que escucha la baila, pero abra sus ojos. ¿Quién le enseñó a ella a bailar? Cuando usted ve que una niña pequeña de 3 y 4 años, usted le pone unos muñequitos en el teléfono, en su tablet, usted le pone unos muñequitos de Jesús y te lo quita porque quiere ver una gente bailando o porque quiere escuchar otra cosa. Ahí hay una condición. ¿Ah? Entonces nosotros muchas veces ignoramos las señales cuando es el tiempo de hacerle caso, cuando es el tiempo de prestarle atención, cuando es el tiempo de entender lo que le puede estar pasando a ese niño, esa niña, cuando es el tiempo de entender, Espíritu de Dios, lo que puede estar enfrentando ese niño, esa niña, cuando es el tiempo de prestarle la máxima atención. Y nosotros lo que hacemos es, ay, es un niño, es una niña, pero ese niño no va a ser niño para siempre. Esa niña no va a ser niña para siempre. Hay padres que tú los ves y tú te quedas impactado porque ellos se dan cuenta de lo que hacen sus hijos, que todavía son pequeños, pero que esos patrones de conducta a nivel generacional están abriendo puertas a los demonios. Están abriendo puertas a las entidades. Muchas veces hay entidades que se alojan en lugares del cuerpo de la persona. También de esto les he enseñado en diferentes ocasiones. Las entidades que se alojan en el cuerpo de la persona, esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque estas entidades muchas veces provocan el problema de aprendizaje en los niños. De hecho, tú no puedes permitir que aleluya, que el bloqueo de padre, el bloqueo de los padres no te haga abrir tus ojos a tiempo. Si tus hijos necesitan liberación espiritual, entonces es necesario, aleluya, que tú puedas entrar en ese proceso de liberación espiritual que no solamente te conviene a ti, también le conviene a ellos. También le conviene a tus hijos, también le conviene a tu familia. Tu familia completa va a ser bendecida, va a ser edificada, va a haber un rompimiento espiritual poderoso. Cuando tú entiendas de que ese pacto generacional puede visitarlos a ellos. Otra señal de que estás bajo un pacto generacional, cuando tú tienes la conciencia, cuando eres consciente, porque hay personas que no son conscientes de las cosas que le están
pasando, de lo que le pasaron cuando ellos nacieron, de lo que le aconteció cuando eran niños. Pero hay gente que son conscientes porque sus mismos padres se lo dicen. Mira, te presenté a tal demonio. Hay padres que le dicen a sus hijos que lo presentaron a un demonio, que lo presentaron a una entidad, que lo presentaron a un altar de brujería, que lo tenían ahí preparándolo para ser brujo, para ser satanista, para hacer esto y aquello. Esas son las cosas a las cuales tú tienes que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque son situaciones no solamente que te van a azotar a ti, sino que cuando tú sabes que esa entidad, tú fuiste entregada a esa entidad tú tienes que desligarte, romper las cadenas a nivel de la oración. La oración de madrugada es importante a la hora de tú romper las cadenas. Miren, yo le voy a decir algo. A mí me dijeron en una ocasión, a mí me dijeron que mi abuela me hizo una transferencia. Eso, yo tenía como 12 años. Que cuando yo nací, ella me cargó y no sé cuánto, que no sé cuánto. Cuando mi proceso de liberación, cuando yo vengo a Cristo y mi proceso de liberación empieza y mi proceso de liberación inicia, lo primero que Dios me puso a hacer fueron las oraciones de madrugada. Y durante estas oraciones de madrugada, yo tenía que estar desligándome constantemente de todo lo que tenía que ver con eso. Yo tenía que estar constantemente renunciando a todo lo que tenía que ver con esos pactos, a todo lo que tenía que ver con esos pactos generacionales. Entonces, cuando tú estás orando durante la madrugada, Dios a ti te va a dirigir para que tú sepas por qué tienes que orar, para que tú sepas por qué tienes que clamar, para que sepas por qué tienes que interceder. El mismo Dios es quien te va a dirigir, el mismo Dios es quien te va a dar la dirección. Y Dios te va a decir, mira, deslígate de esto, deslígate de aquello, deslígate de lo otro, deslígate de tal situación. Gloria a Jesús. Diferencia entre pactos por los padres y la diferencia entre espíritus familiares. Son diferentes, pero operan bajo la misma línea. Se manifiestan bajo lo mismo. Por ejemplo, un pacto generacional o familiar, un pacto por la generación, por los padres. Un padre que tiene un altar de brujería y dice que ese altar de brujería se le va a quedar a tal y tal persona. Ya esa persona la está comprometiendo en lo espiritual para que ese altar de brujería la persiga o lo persiga. Ahora, cuando hablamos ya de un espíritu familiar, usted tiene una pareja en el 2021 y esa pareja termina tratándola de X forma o comportándose de X forma. Entonces después tiene otra pareja en el 2024 y esa pareja termina con lo mismo, la misma situación. Esos son espíritus familiares. Y los espíritus familiares no solamente se manifiestan a nivel de parejas o a nivel de familia. Los espíritus familiares también se manifiestan a nivel de amistades y dentro de la iglesia se manifiestan a nivel de líderes. Yo no sé si ustedes están preparados para yo hablar esto. Yo no sé si ustedes están preparados para yo hablar esto. Yo no sé si tú has conocido líderes dentro de la iglesia que tienen una condición y luego tú conoces otros que tienen la misma. Y luego un nivel de narcisismo, un nivel de narcisismo espiritual. Entonces, este tipo de conductas o este tipo de demonios son demonios familiares. Son demonios que muchas veces cuando tú lo ves es que tú no puedes permitir que una historia espiritual se repita en ti. Si tú te das cuenta que en tu familia las personas emprenden un negocio y no pueden prosperar y no pueden permanecer, lo primero que tú tienes que hacer es orarle a Dios para poner un negocio no conforme a ti, no conforme a tu pensamiento, sino conforme a la voluntad y la dirección de Dios exactamente. Pero aparte de eso también, tú puedes entender de que cuando hay algo en ti muy grande, muy poderoso de parte del Señor, muy grande, esos espíritus se van a enfrentar contigo. Dios mío, yo no quiero que tú te confundas. Hay espíritus que te reclaman, que reclaman tu identidad, que reclaman tu nombre, que reclaman lo que tú eres.
Y no se trata exactamente de un pacto generacional, sino de que tú te desligaste de ellos y ellos se dieron cuenta. Cuando los espíritus tienen un plan con alguien, que tienen esa legalidad dadas por los padres, cuando esa legalidad dada por los padres visita a los hijos y esos espíritus sienten que pueden hacer algo contigo, pero ese plan a ellos no se le da, ellos empiezan a buscarte, ellos empiezan, ay Dios mío, escucha lo que me dice el Espíritu de Dios. Nema kanda bashama. Escucha lo que me dice el Espíritu de Dios. Hay personas ahí que me están escuchando, que hay enfermedades que lo andan buscando, porque esas enfermedades fueron demonios que visitaron tus padres, que visitaron tu familia. A ti te andan buscando. No permitas, te dice Dios, no permitas que esa enfermedad, visite tu cuerpo, te dice el Espíritu de Dios. No permitas que esa enfermedad, cuando tú sepas que todos en tu familia eran diabéticos y que son diabéticos y que tienen ese problema, y tú vas al médico y a ti te quieren dar un diagnóstico de diabetes, no lo aceptes. No aceptes ese diagnóstico, porque te están alineando a un pacto generacional. Te están alineando a un pacto. Son espíritus que se están metiendo en esos estudios. Son espíritus que se están incrustando en los médicos. ¿Para qué? Para alinearte a ti a un pacto que no tiene que ver contigo, porque ya Cristo te desligó. Ya Cristo rompió las cadenas. Ya Cristo rompió con ese patrón en ti, Dios mío. Nema Kenda Nai Shama. Cuando tú ves que una persona, Espíritu Santo, cuando tú ves que tus padres tenían un problema de circulación, un problema del corazón, de que en tu familia varias personas perdieron la vida de infartos, problemas en el corazón, problemas de esto, problemas de aquello, tú tienes que saber cuando tú vas donde el médico, que te empieza a decir que tú también tienes eso, que tú también vas a padecer de esto, y los médicos empiezan a preguntarte que quién en tu familia lo tenía, que quién en tu familia lo padecía, que cuánta gente en tu familia. Mire, hermano, mire, Necuatuanamasanda, Espíritu de Dios, Ibashemda Rabakaya, Recomanamashanda. Tú tienes que aprender a desligarte. Porque cuando el enemigo, cuando el enemigo ve que no te puede atar de forma espiritual, entonces busca cómo hacerlo de una forma física. Cuando los demonios ven que no te pudieron atar con un pacto generacional, que no te pudieron atar con un pacto de brujería, que no te pudieron atar con un pacto de hechicería, entonces buscan la forma de atarte a través de los médicos, a través de los psicólogos, a través de los psiquiatras, a través de los abogados. Buscan la forma de atarte a través de un profesional que tiene más conocimiento que tú en el área y que tú le vas a prestar atención, porque es una persona preparada, pero que si no tiene a Cristo, también tiene puertas abiertas para que los demonios lo utilicen. Dios mío, Espíritu de Dios. Lebroboshenda. Ikando Hanatao Vaikam. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Lebroshem diniatao. Ikembo Faikem. Dios mío. Natuanamanamashanda. Yo estoy hablando con personas aquí de autoridad. Lebroshetuanai. Estoy hablando con personas aquí de legalidad de parte de Dios. Espíritu de Dios. Ribobayendoreboshemia. Estoy hablando con personas aquí, Dios mío. Amasanda, que Dios los ha marcado. Con personas que Dios le ha puesto una marca. Con personas que Dios le ha puesto una marca espiritual. Huyem,
Yakotanai. Personas que Dios le ha puesto una marca espiritual. Espíritu Santo, te dice Dios, contigo voy a romper los pactos. Te dice Dios, contigo voy a romper pactos generacionales. Contigo se irá la brujería de tu familia. Contigo se irá la hechicería de tu familia. Lo que atacó tu casa, a ti no te va a atacar, te dice Dios. Eva Sandarabakaya. Amacanda, Dios mío, te dice el Señor, las enfermedades que atacaron tu familia, a ti no te van a atacar, a ti no te van a perseguir, te dice el Espíritu de Dios. Estoy hablando con personas que están ahí, que los pactos generacionales se van a romper porque llegaron hasta ti, dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, pacto que se levante en tu contra, pacto que tendrá que caer, pacto que tendrá que irse, dice el Espíritu de Dios, porque vas a ser libre, serás libre, dice el Espíritu Santo, serás libre, dice el Espíritu Santo. Se irá toda opresión, se irá toda carga negativa, se irá toda palabra negativa, Dios mío. Wow. Nemanamayama. Ay, en el taller de sanidad interior, yo voy a hablarle de esto. Nemo que Mayama. De mujeres que están bajo maldición. Tú sabías que hay hombres que cuando tú los rechazas, decretan una palabra en tu contra. Nema que Mayama. Endo Shakaita Nemokan. Endo Tamayema. Dios mío, comparte este video. Dale 2 veces a la pantalla. Dale tic a la pantalla. Espíritu Santo. Ay, Padre. La infertilidad. Ay. Son muchos temas, hermano. Y yo tengo que irme a predicar. Que por eso estoy tan temprano aquí. Dios mío. Por eso estoy tan temprano aquí. Tengo que irme a predicar. Amén. Dele 2 veces a la pantallita para que le dé like a este video. ¿Cuántos fueron a ver ese video que está ahí debajo? Dios mío, Espíritu de Dios. Yo siento que se están rompiendo cadenas fuertes. Wow. Nicole dice, he tenido 2 abortos. Tienes que revisarte. ¿Por qué tienes que revisarte? A nivel de lo que tiene que ver con tu vientre espiritual. Hay personas que anhelaron tener un hijo con mujeres. Hay hombres que anhelaron tener un hijo con mujeres. Y como no pudieron, decretaron una palabra en contra de tu vientre. De todo eso tienes que desligarte. De todo esto tienes que desligarte. Todo eso tienes que romperlo. Todo eso tienes que romperlo en el nombre poderoso de Jesús. Wow, Dios mío. Personas que están ahí que van a ser fuertemente liberadas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tenemos un grupo de mujeres, solamente para mujeres. Amén, ese va a ser mi grupo oficial de mujeres, donde estamos impartiendo unos talleres totalmente gratis. Talleres proféticos para mujeres. Ya vamos a tener el próximo taller muy pronto. Amén, así que entren al grupo, gloria a Jesús. Entren a los grupos, ahí está el grupo. Cuando seamos 800,000 mujeres, ya casi somos 800. El grupo solamente tiene, empezar 2 días y ya casi somos 800 mujeres. Así que entren ahí para que ahí ustedes puedan ser partícipes de esos talleres totalmente gratis. Entren al grupo, bendito es el nombre de Jesús. No se salgan del grupo porque también tendremos eventos. Las que son de Santo Domingo nos vamos a reunir todas. Así que por favor entren en el grupo que está ahí. Si no han podido entrar al grupo, entonces marquen a este número que le están dejando las escuderas ahí. Bendito es el nombre de Jesús. Mujeres, entren al grupo. El grupo de profetas para mujeres. Grupo de profetas para mujeres. Bendito es el nombre del Señor. Mujeres que Dios ha marcado con un llamado profético. Ahí estamos impartiendo esas enseñanzas. Estamos impartiendo esas capacitaciones. Para los hombres, para los hombres, mi esposo que haga algo para los hombres. Yo le voy a decir a mi esposo para que haga una asociación de hombres. En este momento Dios me va a poner a trabajar con las mujeres.
Amén. Gloria a Jesús. En este momento, en esta temporada, Dios me va a llevar, aunque en el taller anterior yo vi unos cuantos hombres. Ellos se escondían, como que medio se tapaban, pero yo los vi. Yo los vi, hombres que estaban ahí. Amén. ¿Cómo hacen para ingresar? 809-420-9557. El número pónganlo ahí. Yo vi 3, dice Nercy. Nercy, habían unos cuantos, pero yo vi unos cuantos, digo yo, pero ven acá. Hay infiltrados aquí. Dios mío. Gloria a Jesús. Vamos a ese número, escriban a ese número para que puedan entrar. Y si no, entren a través del link que está ahí. Gloria a Jesús. Vamos a orar por todo aquel que siente que tiene que desligarse de un pacto generacional. Todo aquel que siente que tiene que desligarse, que tiene que ser libre de un pacto generacional, que siente que un pacto generacional le persigue, que siente que un pacto generacional le ataca. Aleluya, que siente, este video va a quedar grabado. Claro que sí que va a quedar grabado, lo pueden compartir con cualquier persona que ustedes deseen a continuación. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Quisiera durar más tiempo dándole estas explicativas, dándole esta enseñanza que tiene mucha tela que cortarle. No les hablé de esas personas que lo visitan espíritu y le provocan esa opresión, que también es generacional. Amén. Tampoco te hablé de los problemas generacionales que Dios te usa para romper, y esos espíritus vienen en forma de venganza a buscarte. Tampoco te hablé de eso, pero es porque tengo que irme a predicar. Cuando yo tenga la oportunidad, voy a darle la segunda parte de este video, que sé que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para todos ustedes. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te presentamos, Dios, cada una de las personas que están aquí, Espíritu Santo, para que seas tú, Dios mío, rompiendo todo patrón espiritual. Padre, rompe, Dios mío, con todo ataque espiritual. Espíritu Santo, rompe con todo lo que golpea. Señor, rompe, necotalabashanda. Rompe, Dios mío, con todo lo que ataca. Rompe, Dios mío, con todo lo que hace guerra. Yo quiero que usted diga esto conmigo. En el nombre de Jesús, me desligo de todo pacto, decreto generacional, estancamiento generacional, a lo cual espiritualmente me está reclamando. Diga conmigo, espiritualmente Cristo tiene la potestad de mí, de mi vida espiritual y de todo lo que lleva mi nombre. Y diga conmigo, en el nombre de Jesús, me desligo de todo patrón generacional, de todo patrón que proviene de mis ancestros, de todo patrón que me reclama, que me persigue, de todo patrón espiritual que reclama mi vida. En el nombre de Jesús, deslíguese de cualquier cosa que usted tenga que desligarse. Si son estancamientos financieros, si son estancamientos espirituales, si son estancamientos matrimoniales, si son estancamientos sentimentales, gloria a Jesús. Todo estancamiento, deslíguese ahora en el nombre de Jesús. Nenda la bashama, le comarabashokatanamasai. Deslíguese ahora en el nombre poderoso de Jesús. Deslíguese de todo ataque. Deslíguese de toda guerra. Deslíguese de toda contraguerra. Deslíguese de todo lo que viene para atacarlo. De todo lo que viene para perseguirlo. En el nombre poderoso de Jesús se va todo ataque de brujería, todo ataque de hechicería, todo vudú, todo changó, todo petros que te ha perseguido. Se va ahora en el nombre de Jesús. Deme un momentico, one moment.
Estoy por acá. Dios mío. Hermano, dele 2 veces a la pantalla. Amén. Dele tic a la pantalla, dele 2 veces a la pantallita. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dele 2 veces a la pantallita para que le dé like a este video. Para que le dé pulgar arriba. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo te está revelando. Y sé que Dios va a ministrar a muchas de ustedes. Vayan a ver ese video que está ahí debajo. Va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda. Pero sobre todo compartan con alguien más. Su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Hoy estuve con ustedes más temprano. Debido a que voy a ministrar lejos. Voy a ministrar a un lugar lejos. Entonces por eso estamos con ustedes por acá a esta hora. Dios me les bendiga a todos y a todas. Amén. Dios me le bendiga grandemente a todos y a todas. Gloria a Jesús. Amén, 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 amén. Gracias por ese super chat. Amén. Dios te lo multiplique grandemente en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.